La próxima nota en la mañana vamos a dialogar con un profesional de la salud que está en Capital Federal y que vamos a ir viendo qué posibilidad tenemos de ir aclarando algunos puntos con respecto al COVID-19, esto que es un tema tan importante desde hace un tiempo y a esta parte con todo lo que tiene que ver con cuarentena y eso. Vamos a irle dando la bienvenida aquí en nuestra emisora por primera vez y espero que no sea la única, al doctor Diego Montes de Oca, quien está en la línea telefónica. Nicolás Mancilla y Sergio Bringa los saluda, doctor. Buen día, ¿cómo le va? Nicolás y Sergio, ¿cómo andan? Bien, doctor, un placer poder dialogar con usted y charlar un poquito sobre temas tan importantes y tan importante y preocupado y ocupado que nos tiene, que es COVID-19. Claro, bueno, el placer es mío, sí, digamos, a nivel país estamos muy preocupados. Digamos, una de las mejores provincias en cuanto al control de este virus ha sido San Luis, así que bueno, desde el punto de vista de su provincia es una de las que menos casos ha tenido, pero a nivel país realmente estamos muy preocupados. Uh-huh. Uno puede ver en el interior de nuestro país, como nosotros aquí en San Luis, las noticias y lo que tiene que ver con el AMBA y el Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Bueno, todo lo relacionado a Buenos Aires es preocupante, como así también uno puede ver por ahí información del norte de nuestro país también, que preocupa bastante, ¿no? Sí, a ver, este es un virus que no hay que descuidarse, por eso San Luis ahora por suerte está muy bien, pero siempre el consejo es no relajar lo más mínimo, uh-huh. Porque en el sentido de que había provincias que estaban muy bien, y bueno, el relajamiento o algún descuido hace que esto se pueda transformar en algo que es muy peligroso. A ver, este es un virus que entra por Ezeiza, entra desde el exterior, y naturalmente donde más pega de entrada, porque es la mayor cantidad de contagios, es en la Capital Federal, donde tuvo una incidencia enorme, una curva que se fue para arriba, y después se fue contagiando los lugares más cercanos, como es la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. A ver, dentro de todo, en la Capital Federal ya hace varias semanas que está estable, en una franja alta de casos, pero estable. De hecho, la última semana en Capital Federal, las últimas 2 semanas bajó un 11% la cantidad de contagiados. Ahora, la provincia de Buenos Aires, que se lleva la mayoría de todos los casos, por ahora, realmente todavía sigue con una curva tendiente al crecimiento. Entonces eso, obviamente, que nos sigue preocupando mucho la provincia de Buenos Aires. Pero ayer se dio un hecho que por primera vez en los datos, cuando los vamos analizando uno por uno, si bien hoy en día analizamos la Capital Federal siempre, la provincia de Buenos Aires siempre, pero hoy en día hay un tercer componente que son las provincias del interior. Y ayer por primera vez hubo más casos en las provincias del interior que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, uh-huh. Ese es el dato que nos preocupa. Santa Fe nos preocupa un montón, ha aumentado un 127% en las últimas 2 semanas. Mendoza ha aumentado un 125% en las últimas 2 semanas, por lo cual realmente las ciudades del interior tienen que estar muy en alerta, porque es donde las curvas están yéndose exponencialmente para arriba. Uh-huh. Formas de cuidarse, doctor, más allá de que uno sabe que tiene que higienizarse las manos varias veces seguidas en el día, el uso del tapabocas, el alcohol 70-30, el alcohol en gel, el trapo con lavandina en la entrada de la casa, la máscara. ¿Hay otras formas de cuidarse? A ver, primero aprovecho a que me informen ustedes, San Luis, ¿qué medidas tiene en este momento? San Luis, bueno, si por relajación, por descuido
o qué, pero hoy por hoy el último reporte nos arroja que tenemos 488 casos desde que empezó todo esto hasta ahora. Se han hecho 198 altas y activos 285 casos. Bien, ¿y qué medidas en San Luis, qué se puede hacer y qué no se puede hacer? En lo que es la ciudad capital de San Luis y localidades que están muy pegaditas a la gran ciudad, que se les llama el Gran San Luis, están actualmente en fase 1. Después hay una localidad aquí en el Valle del Conlara que está distante de la Villa de Merlo, donde estamos nosotros. En San Luis están en fase 1. En fase 1, sí. En San Luis Capital. Mirá. En San Luis Capital. Y en localidades que están muy cercanas a la ciudad. Después una localidad que está muy cerca aquí a la Villa de Merlo, está en fase 1 también, y nosotros en Merlo estuvimos en fase 1 hasta el viernes a la noche, y hoy actualmente estamos en fase 3. Bien, perfecto. Bueno, o sea que San Luis Capital se cuida, está en una fase casi inicial, está muy estricto, bueno, pero por eso refleja un poco, a ver, los casos que ustedes reflejan son realmente pocos para lo que es el resto del país. Vos pensás que la ciudad de Buenos Aires tiene 110.000 casos, la capital, la provincia 331.000, y después los que más están creciendo, Santa Fe ya está llegando a los 20.000 casos. Entonces, son realmente circunstancias. Bueno, un poco cómo cuidarme. Bueno, y siempre decimos lo mismo, el virus viaja con las personas. Entonces, digamos, obviamente si están en las fases más restrictivas, no deben estar permitidos los encuentros sociales y familiares. No. Lo que nosotros vimos acá en varios estudios es que justamente los encuentros sociales y familiares son los que más contagios generan, y sobre todo la gente joven. Entonces, construir ciudadanía, que es algo que tanto estamos hablando, justamente es tratar de, a través de valores, que el principal es la solidaridad, cuidar a los más vulnerables. Y los más vulnerables son los que más les pega este virus, que son nuestros abuelos, las personas mayores, los que tienen enfermedades crónicas. Entonces, todas las personas que más contagian la enfermedad, que son la gente joven entre los 20 y los 40 años, son los que más se tienen que cuidar. ¿Por qué? Porque son los mayores diseminadores de este virus. Entonces, realmente pasa a ser una enfermedad social donde todos tenemos que cuidarnos. Entonces, eso es clave. A ver, yo soy pediatra y nos cuesta un montón decirle a las abuelas que no conozcan a los nietos, pero por ahora no está permitido. Y después, bueno, un poco las buenas noticias, que la probabilidad de fallecer hoy con respecto a marzo son menores, porque se han aprendido cosas de este virus, sobre todo la gente de terapia intensiva, que tanto ha dejado literalmente la vida en tratar de cuidarnos, ha aprendido, o hemos aprendido entre todos de este virus, que hay determinados remedios que sabemos que lo hacen su desenlace no tan agresivo. Entonces, del lado de las cosas positivas es, bueno, nunca más en nuestra vida vamos a vivir una pandemia igual. Ayer hacía una nota con una madre que me decía, bueno, me pude conectar con mi hijo, que siempre vivía a 1000, y ahora no tengo apuro. Entonces, eso ha mejorado 100% mi relación y mi conexión con mis hijos. Nos ha servido para conocernos más. Y bueno, hay que rescatar a veces el vaso medio lleno y no tanto estrés. Y después lo otro, para la gente que está súper angustiada, es, bueno, ver que siempre hay alguien peor que puede estar al lado tuyo. Entonces, cuando vos ayudás, disminuís tus propios miedos y tus propias angustias. Entonces, por ahí esto nos transforma en un país un poco más solidario. Yo creo que es el puntapié inicial o la cuestión, la vacuna primordial, ¿no? La solidaridad, porque si yo me cuido, estoy cuidando al otro. Y sí, eso es un concepto, viste, que los argentinos a veces nos cuesta esto de realmente ser un país solidario. Somos solidarios cuando aparece algo raro, pero en el día a día nos cuesta. Y como decías vos, digamos, la mayor esperanza para que cambie el rumbo de todo esto es la vacuna. Pero bueno, estamos ahí muy atentos
a que llegue lo antes posible. Una vacuna que puede ser la de Oxford, ¿no? Pues sí, puede ser la de Oxford, puede ser una de Pfizer, que se está haciendo un estudio en Buenos Aires ya en la fase 3 también. Hay también una vacuna de China. O sea, hay 8 o 9 vacunas en etapa de fase 3 que, bueno, todas van a ser bienvenidas. Y el tiempo no puede ser, no es muy extenso, quiero decir, doctor, hasta que aparezca la vacuna. Lo que pasa que el comportamiento que ha tenido Argentina, a ver, cuando la gente empieza a dar números y esto, la cuarentena más extensa, que esto, que lo otro, a ver, nuestro sistema de salud en Argentina está mal hace muchos años. Si esto nos pasaba, por ejemplo, como pasó en España o en Italia, íbamos a tener muchísimo más cantidad de fallecidos por el simple hecho que no los íbamos a poder atender. Entonces, acá nosotros realmente fue una decisión de que esto se prolongue. ¿Por qué? Porque los casos los pudimos controlar. Es como que si vos te caen 10 personas a un hospital juntos y vos no lo podés atender, por ahí 5 fallecen por falta de atención. Uh-huh. En cambio, si a vos te cae una persona por semana, es otra cosa. Y cuando vos ves números a nivel globales, nosotros por millón tenemos 251 fallecidos. Pero Brasil tiene 619. O sea, fíjate que es más del doble, del triple, te diría. Estados Unidos, que es una potencia mundial, tiene 586 fallecidos por millón. Y el peor dentro de Latinoamérica fue Perú. Perú tuvo casi 1.000 muertos por millón de habitantes. Entonces, cuando vos ves estos números, decís, bueno, realmente nos ha cambiado la vida, pero pudimos o estamos pudiendo atender a todos como se corresponde. Entonces, esto de que hablan la cuarentena más larga del mundo, y sí, pero eso tuvo un sentido, que con nuestro sistema de salud tan débil por décadas, se hubiese muerto un montón de gente sin recibir atención. Uh-huh. Entonces, bueno, es como decíamos, depende de dónde vos querés pararte y de dónde querés mirar los números. Doctor, aquí en la provincia de San Luis, por protocolo, una persona contagiada de COVID-19 se la aísla, se la lleva a un lugar donde tiene que pasar la cuarentena de los 14 días, no se puede quedar en su casa. ¿Se puede convivir con un familiar COVID positivo en casa? A ver, eso depende de cada jurisdicción. Si vos ahí en San Luis, si los recursos dan para hacer eso, uh-huh, es lo ideal en el sentido de que como el periodo de contagio más importante es los primeros días, vos estás evitando que la gente se contagie los contactos estrechos, uh-huh, o sea, los familiares. Ahora, San Luis tiene recursos para poder hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, donde tenés miles y miles de contagiados y no tenés los recursos para hacer eso. Claro. Entonces, de hecho, hoy en día, en muchos lugares del país, no se hace hisopado al contacto estrecho porque se lo considera infectado si tiene 2 síntomas. Uh-huh. Y tampoco tienen lugares para realizar un aislamiento separado al de la familia. Entonces, ahí es justamente los recursos que cuenta. A ver, Capital Federal tiene hoteles, como tiene San Luis, entonces a los contactos estrechos se les ofrece. Si no, pueden hacer un aislamiento domiciliario, y ahí entran algunos factores. A ver, si yo vivo en una casa que tengo 2 baños, 2 cuartos y puedo estar totalmente independiente, bueno, en algunos casos se permite hacer ese aislamiento en el domicilio. Pero la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de hacer un aislamiento correcto. Entonces, es correcta la política de San Luis de decir, bueno, yo para ese contagiado que no contagie a los demás, lo llevo a un hotel, lo trato como corresponde, le hago un seguimiento diario, y de esa forma trato de cortar esta cadena del virus. Doctor, le agradecemos mucho la diferencia de habernos atendido, ni bien nos pusimos en contacto con usted. Seguramente la próxima semana o más adelante volveremos a contactarnos nuevamente con usted. Bueno, no, gracias a ustedes, para todos sus oyentes. Yo respondo preguntas para todo el que quiera, porque lo otro que hemos visto que no hay
mucha gente con médico de cabecera, y eso nos preocupa mucho y esperemos mejorarlo. Así que les doy para todos los de por ahí de San Luis que desean hacerme alguna pregunta, sobre todo relacionada al coronavirus, el Instagram, que es DR Diego Montes de Oca, donde pueden hacer llegar sus preocupaciones. Y bueno, un poco la función que tenemos de los medios de comunicación y los médicos que tenemos acceso a esto es justamente tratar de llevar toda la tranquilidad que se pueda y todas las medidas de precaución que puedan tomar para justamente cuidarnos entre todos y esto siga transitando con el menor dolor posible. Gracias, doctor, que tenga muy buen día. No, hasta luego. Ahí dialogábamos con el doctor Diego Montes de Oca, que nos hablaba un poquito de cómo cuidarse, y todos recaen en el mismo ítems, o en el mismo asterisco. Cuidarse, y cuidarme yo es cuidar al otro, pero todo pasa en lo que hace a la responsabilidad social de cada uno, ¿no? Láser FM.